Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas y a todes a este nuevo capítulo de esta segunda temporada de las entrevistas donde nos proponemos descubrir, preguntarnos, indagar con aquellas personas que tienen un amplio recorrido y que para nosotros son representativas, vertebradoras e ilustradoras de nuestro espíritu santafesino. En esta ocasión vamos a hablar con un ingeniero químico, doctor en ciencias exactas, pero que es artista plástico. Es mosaiquista con nosotros y para hablar de este híbrido y cómo fue que se unieron estos dos recorridos con distintas ciudades, está con nosotros Juan Carlos Basilico. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Un honor y un placer estar en este programa. Bueno, Juan Carlos, recién en la introducción hacíamos referencia a estos dos mundos que parece que no se tocan. Pero sí se tocan. Pero sí. ¿Cómo es que un ingeniero químico descubre el mosaicismo? Vamos al inicio. ¿Por qué ingeniero químico, Juan Carlos? Soy ingeniero químico porque desde siempre me gustó la química. Ajá. Yo nací en Rosario, Sí. viví en Funes hasta que terminé la secundaria. Vine a Santa Fe a hacer ingeniería química. Luego conseguí una beca para irme a Francia en los años 80-81. Allí me inicié en la microbiología. Dentro del área de la ingeniería química empecé con la microbiología. Y empecé a trabajar con el microscopio. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace la microbiología dentro de la química? Bueno, yo hago hacía, porque ahora estoy jubilado, Sí. biotecnología. La biotecnología es la utilización de microorganismos, por ejemplo, para obtener antibióticos, obtener vacunas, obtener bebidas alcohólicas, productos lácteos como son los probióticos. Entonces hay que hacer una selección de los microorganismos que van a ser usados y eso se hace a través del microscopio. Yo adquirí en Francia la habilidad, la manualidad de hacer pequeñas preparaciones para luego ser vistas al microscopio. A ver, Juan Carlos, cuando vos decís pequeñas preparaciones, no estamos hablando de las que, insisto, Juan Carlos hace referencia al microscopio y eso es re importante porque no es lo que vemos habitualmente. O sea, es casi materia invisible, magia, si Exactamente. se quiere. Hay que hacer preparaciones que son pequeñísimos trozos de material celular o de microorganismos que luego uno los amplía para poder observarlos con mayor claridad en el microscopio. Eso requiere de una destreza manual importante que yo desarrollé desde el año 80 en adelante. Muy pequeño. Casi, Muy pequeño. si uno quisiera como una metáfora más tradicional, es como la exactitud de un cirujano, por ejemplo. Estamos hablando de microorganismos que tienen una micra, es decir, invisible a los ojos. Claro. Es decir, que hay que tener mucha habilidad manual para hacer el preparado y poder luego observarlo en el microscopio. Esto años 80, en Francia. Años 80. Yo empecé a trabajar con los microorganismos. Cuando volví a la Argentina, hice mi doctorado en ciencias químicas relacionado con los alimentos, usando todas las técnicas que había aprendido en Nancy, Francia, donde me formé con la beca del gobierno francés. Bien. Ahí hay el vínculo con la materia viva, porque no es nada más y nada menos que la materia viva. Materia viva armado de combinaciones, como dijimos recién. Sí. Estoy siendo muy injusta con su trabajo y el trabajo de los investigadores, No. pero es para simplificarlo. Por supuesto. Para mejorar Sí. la vida de las personas, o del ecosistema, o del mundo. Exactamente. Cuando yo terminé mi doctorado, Bien. yo estaba trabajando en un área que en la Argentina no estaba desarrollada, que son las toxinas cancerígenas muy potentes que existen en cereales oleaginosas que no son bien tratados durante el almacenamiento y la cosecha de los granos. Bien. Cuando yo volví a Argentina, fui uno de los primeros que trabajó en ese tema que se llaman micotoxinas. Mico es hongo, toxina de hongo. Eso me llevó a que a partir del año 90, con un convenio con la Universidad Federico II de Nápoles, yo empezase a trabajar
como profesor visitante. Yo trabajé en Nápoles desde los años 90 hasta el 2015 que me jubilé, iba los meses de enero y febrero a dar clase y a investigar a Nápoles. ¿Pero en qué lugar de Nápoles? Eso le iba a preguntar, porque no es un dato menor el lugar. No, y aquí atentis, porque viene el ensamble. Viene el ensamble porque el laboratorio donde yo trabajaba estaba a 2 cuadras de las ruinas románicas de Ercolano. Bueno, yo allí empecé a apasionarme con los mosaicos romanos. Y en mis ratos libres hice seminarios en el Museo Antropológico de Nápoles, que es uno de los más importantes del mundo, sobre mosaicismo. Pero indudablemente nunca tuve tiempo de meter mano. ¿Qué fue? Hacía los cursos teóricos, claro, los fines de semana, para ir interiorizándome en lo que era el mosaicismo. ¿Descubriste específicamente qué fue lo que te llamó la atención cuando ibas a las ruinas? Imagino que era, por supuesto, esto de los recorridos históricos, pero ¿descubriste después cuando...? Me llamó la atención las cosas fantásticas que se lograban con pequeñas piezas, que era más o menos lo que yo hacía. Eso es lo que le iba a decir. Trabajando con pequeñas piezas en el microscopio. Y yo dije, qué cosas fantásticas se hacían en aquellas épocas con tan poco elemento como para poder trabajar. Se hicieron bellezas. Igualmente, claro, más allá de las técnicas posiblemente rudimentarias o de los elementos como básicos que uno entiende, Sí. Lo artístico lo transforma en uno de los lugares claves del mosaicismo, a esta técnica, digo. Sí. La técnica romana era muy simple, eran piedras que estaban coloreadas con pigmentos naturales. A mí me gustaba eso, pero yo no podía empezar a hacer una copia de lo que fue lo romano. No me parecía bien, yo tenía que innovar en algo, tenía que hacer algo nuevo, moderno, contemporáneo. Yo hace 25 años que paso mis vacaciones en Punta del Este, en Solanas. Y en el año 2015, cuando me jubilé, conocí a una porteña, que es una genia en mosaicismo, que tiene un taller y una exposición en Solanas. Yo fui a una exposición de ella, yo quedé encantado, y ella se acercó y me dijo, usted es un apasionado del mosaicismo. ¿Por qué no hace mosaicismo? Dije, no hago mosaicismo porque nunca tuve tiempo, estoy recién jubilado, y no quiero hacer copia del mosaicismo romano. Claro. Quiero hacer una cosa moderna. Bueno, anotate en mis talleres. Y yo empecé a participar de los talleres en Punta del Este. O sea que reemplazaste el microscopio, por decirlo de alguna manera, por el mosaicismo. Sí. Ese mosaicismo que comienza luego de que cerrás un ciclo claramente profesional, vinculado a la química o al universo del invisible, te catapulta como a un universo de lo visible, pero que también es invisible. El gran problema que tenían las personas que me conocían, decían, ¿qué va a hacer Basílico cuando se jubile? Si es un workaholic, no va a saber hacer otra cosa, va a entrar en un estado depresivo. Se equivocaron. No. El mosaicismo me salvó. Usaste varias veces la frase en distintas oportunidades que el mosaicismo te salvó. Sí, especialmente en la pandemia. Ajá. En la pandemia... ¿Por qué sentís que te salvó? O sea, que el vínculo con la técnica y con el arte, con esta técnica de arte... Porque yo seguí entusiasmado con la vida. Seguir creando, hacer cosas nuevas, poder crear. Como hice con investigación, cuando uno investiga y descubre algo nuevo, también está creando conocimiento. Está creando conocimiento. Y acá estaba creando piezas artísticas. Yo empecé utilizando material comprado. El material que se usa y que se corta en pequeños trozos para ser incorporados, ensamblados en un mosaico, se les denomina teselas. Bien. Yo empecé a trabajar con Juana Guaraglia con teselas traídas de Praga y de París. Ajá. Yo viajaba todos los años, yo tengo un hijo que es diplomático de carrera y que vive en Europa. Entonces todos los años los vamos a visitar. Y entonces traía
como otros traen ropa, zapatos, yo traía dentro de las valijas el peso que tenía permitido, material para hacer mosaicismo. Bien. Entonces empecé a trabajar con material comprado. Pero llegó un momento que dije, no, yo no tengo que comprar más el material me lo tengo que preparar yo, soy químico. Claro. Entonces, la habilidad del microbiólogo, pero soy químico, me voy a preparar yo los materiales. Y empecé haciendo cerámica. Claro, porque, a ver, contémosle a las personas que están allí del otro lado del mosaicismo, son estas pequeñas piezas como si que uno arma, pero que tiene, para que ese pedacito llegue, tiene como varias etapas. Cuando decís cerámica, ¿qué se trabaja en la cerámica? ¿Qué se trabaja con las capas? ¿Qué se cocina? ¿Los pigmentos? Uno puede trabajar de una manera muy sencilla, como es comprar venecitas, que las venden, uno las corta y las ensambla con los distintos colores. El problema que tiene trabajar con venecitas o con azulejos es que la gama de colores es muy limitada. Bien. Entonces, yo lo que quería era gama de colores. Entonces tenía yo que prepararme el propio material. Y empecé a hacer cerámicas, toda la gama de colores. Trabajé con resinas, toda la gama de colores. Incorporé madera, incorporé hierro, incorporé vidrio laqueado, vidrio pintado. ¿Puede ser que tu mirada sobre el microscopio haya pulido esa necesidad de paletas inmensas de colores a la hora de trabajar? Digo, porque el universo microscópico, con el que habitaste décadas en tu profesión inicial, implica tener otra mirada del mundo. Pero dicen los que saben que la paleta de colores que tengo es porque cuando yo vivía en Funes, de chico, iba al taller de Gustavo Couché, que es un grande de los pintores argentinos, y dicen que mis trabajos tienen los colores de Gustavo Couché. Claro. Couché pintaba especialmente flores, con colores muy vivos, y esos son los colores que dicen que tengo. Me lo dijo especialmente la nieta, porque el año pasado expuse en el Museo Couché, y me dijo, estos son los colores de mi abuelo. O sea que son más los colores de tu infancia. Son los colores de la infancia. Gustavo Couché me decía, ¿qué hace un chico de 10 años viendo pintar a un viejo en un atelier? A mí me encantaba. ¿Qué memorias tenés de Gustavo en ese momento? Era un viejo medio cascarrabia, que no le gustaba que lo jorobaran demasiado cuando trabajaba, porque él estaba muy dedicado al trabajo. Pero él vio en mí un interés especial. Y además a mí me había pasado una cosa muy triste. Había muerto mi mamá. Y Gustavo Couché la conocía. Entonces que yo fuera a su estudio a verlo pintar, no le molestaba. Claro. Conmigo él tuvo un trato muy especial. Era una suerte de cobijo, de cuidado. Exactamente. Que no lo tenía con todo el mundo. Porque la gente cuando habla de Couché dice, uy, era un viejo cascarrabia porque no quería entrevistas, no quería que lo fotografiaran. Conmigo fue otra cosa. Entonces yo tengo un recuerdo de él inolvidable. Y el año pasado, cuando expuse las obras, me emocioné tremendamente. Porque no solamente por estar en el atelier de Gustavo Couché, sino porque estaban mis compañeros de la primaria. Estaba la hija de mi maestra de la primaria. Estaban mis familiares, estaban mis hijos. Fue extremadamente emocionante. Ese Juan Carlos de 10 años que estaba con Gustavo en el atelier y que después devino un ingeniero y habitó otro universo. Voy a insistir con eso porque me parece maravilloso de los micromundos que habilitan a crear después otro mundo y que para los que no usamos microscopios los descubrimos en tus pinturas, quizás. Exacto. Y para que el año pasado se emocionó mucho, que sigue preparando un montón de muestras y que siente que el arte lo salvó, o el mosaico. Me salvó porque durante la pandemia estuvimos mucho tiempo encerrados, mucho, y mi esposa hace acuarela y yo mosaicismo. Y como el mosaicismo lleva mucho tiempo,
Yo hice muchas obras durante esos 2 años. Trabajé mucho, hice exposiciones en TODA, en la Alianza Francesa, en Artistas Plásticos, y ahora empecé una etapa nueva. Ajá. Esa etapa nueva es no usar más los materiales que estaba usando, sino ahora usar material producido por vitrofusión. Bueno, ahí vamos a lo novedoso entonces. Porque ahí aparece otro soporte. Hace un rato hacías referencia a la cerámica, que es barro. Cerámica, vidrio pintado, vidrio laqueado, también trabajé, incorporación de madera, de hierro, pero ahora estoy trabajando exclusivamente con material obtenido por vitrofusión. Aparece más química. Ay. Aparece la química, aparecen los colores, ya no los de Gustavo, aparecen los colores del mar. Yo soy un enamorado del mar. Yo te decía que hace 25 años que paso mis vacaciones en Solanas. Entonces tengo también incorporado los colores del mar. Y tengo preparada una serie de mosaicos con, el nombre se va a llamar La fuerza y los colores del mar. Esa es la muestra que estás preparando. Estoy preparando para llevar a Punta del Este en enero al taller de una mujer muy famosa, que se llama María Grazia Fil. Es una veneciana que se preparó muy bien en todo lo que es Bellas Artes y durante 5 años fue restauradora de obras del Louvre. Nada más. Ella tiene un hijo que vive en Buenos Aires y cuando se jubiló se vino a Buenos Aires. Y después, sin entrar en política, le resultó que era mejor vivir en Uruguay que no en Argentina. Y se fue a vivir allá. Y ya hace unos años que está. Y vio el año pasado el primer mosaico mío del mar. Y me dijo, yo quiero para enero del año que viene una muestra, pero tiene que ser una serie, todo de la fuerza y los colores del mar. Juan Carlos, María te dijo cómo encontró tu obra del mar. ¿Te lo contó o no todavía eso no lo sabes? ¿Cómo fue que ella se encuentra con una obra y te dice, yo quiero una serie para exponer? Porque yo la conozco de hace varios años por el hecho de ir a Punta del Este. Bien. Ella es muy amiga de Juana Guaraglia, con quien yo me formé. Bien. Entonces ella conoce todas mis obras. Bien. Y el verano pasado yo le dije, mira, hice una ola. Y me dijo, me encanta. Hace una serie y yo te la voy a exponer en enero y febrero del año próximo. Las obras que van a Punta del Este están terminadas, ella le encantaron las obras, así que eso está listo. La fuerza, el color y el mar. La fuerza y los colores del mar. Y los colores. Porque está el mar un día nublado, al atardecer, al amanecer, están todos los colores posibles del mar. Juan Carlos, hay un proceso que haces y que a tu esposa, a tu compañera, ¿no? la nombrás muchas veces. ¿Cómo es el proceso con la familia? Digamos, el hecho de, está bien, te jubilás y empezás a construir otro Juan Carlos. Sí, bueno, pero acá... ¿Qué pasa con la familia? Acá yo les tengo que contar. Yo le debo mucho a mi esposa. Mi esposa trabajó siempre conmigo en la universidad. Y yo, además de hacer docencia e investigación, yo hice gestión en la universidad. Yo fui el primer decano de la democracia, fui secretario de Ciencia y Técnica, fui secretario académico, fui consejero al superior. Y yo nunca dejé la docencia y la investigación. Pero mi esposa estaba en el laboratorio y ella cubrió el tiempo que yo me dedicaba a la gestión, a reemplazarme, a dar clase, a dirigir proyectos de investigación. Yo pude seguir haciendo docencia e investigación porque ella estaba detrás. Y fue una compañera excelente durante todo el tiempo que trabajamos en investigación. Cuando yo empecé a trabajar en Italia, en el año 90, 5 años después, también la contrataron a ella.
pero para hacer solo investigación porque ella no habla italiano. Yo aprendí italiano para ir a dar clase a la universidad. Yo di microbiología en italiano muchos años. A eso se le suma la otra estructura, Juan Carlos, que es la crianza, también los hijos. Y ahí, ¿qué sucede ahí? Los hijos salieron bastante buenos para la poca bolilla que le hemos dado. Porque los hijos desde muy chiquitos tuvieron que ir desde los 3 meses a guardería a la mañana y a la tarde, porque teníamos dedicación exclusiva en la universidad. Claro. Entonces, no pudimos dedicarnos demasiado a nuestros hijos, esa es la verdad. Pero tenemos 2 hijos que salieron excelentes. Los 2 son profesionales, tienen sus familias, pero se crearon muy independientes de nosotros. Es decir, que ellos por ahí llaman por teléfono y dicen, ¿dónde están? ¿Están en Argentina? Es decir, es una relación excelente, claro, pero ellos son muy independientes de lo que nosotros hacemos. Esta posibilidad de ir de un lado al continente, al viejo continente, al nuevo continente, claro, simplemente por decirlo de una forma. Y por otro lado, el hijo más chico, al ser diplomático, claro, ha estado 3 años en Azerbaiyán, en la ciudad de Bakú, 3 años en Bruselas. Siempre hemos ido, cuando él está en el extranjero, a verlo, una vez al año. Es decir, que el contacto es por WhatsApp, pero no tenemos demasiada relación. En cambio, mi esposa y yo hemos compartido y discutido mucho, inclusive por trabajo. Porque cuando íbamos a hacer alguna presentación a un proyecto o a una conferencia, ella decía, vos sos muy simple, tenés mentalidad muy varonil, haces el tronco, la rama y el árbol ya está. Y ella dice, pero vos te olvidás de ponerle todas las hojitas, las flores, los pajaritos. Y una conferencia tiene que tener el tronco, las ramas y todo lo demás. Así que cuando preparábamos conferencias teníamos grandes discusiones, porque ella decía, le falta. Y yo le decía, todo lo que vos querés poner no va a entrar en el tiempo que tenemos asignado para hablar. Hemos sido muy buenos compañeros y nos hemos respetado las críticas, porque yo siempre he considerado que cuando ella me critica lo hace por mi bien. Qué importante que es esto en las parejas sexoafectivas, vinculares y también profesionales, porque en este caso estamos hablando es respetar y estar... Y ahora vamos al arte. Yo empiezo a hacer un mosaico. Sí. Yo lo empiezo a hacer y lo voy siguiendo a ver cómo va. Yo saco fotografías y miro la fotografía. Yo veo los errores más fácil en la fotografía que sobre la obra. Ajá. En cambio ella va a la obra y dice, esa tesela que pusiste con ese color ahí no va. Entonces yo rezongo, digo, ¿te parece? ¿Estás segura? Termino sacándola. Quizás tiene el ojo más afinado. Es decir claro, que ha sido muy buena crítica durante la vida profesional y ahora en la vida artística. Es una mujer inteligente, criteriosa y muy buena compañera. ¿Cómo se llama? Se llama María de la Luz. Tiene un nombre hermoso, que es el nombre de su abuela, pero le decimos, todo el mundo le decimos Malú. 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 Excelente compañera. Juan Carlos, entonces la propuesta para este recorrido y a ver, todos los años me parece que si esta entrevista fuera el año que viene, seguro que tiene alguna propuesta para hacernos escuchar o descubrir. El verano se viene con Punta del Este. Punta del Este. El mar y sus colores. Ojalá pueda seguir haciendo lo que hacemos los dos, porque estamos bien de salud, los dos. Disponemos, la salud es fundamental para hacer cosas. Pero somos grandes. Yo cumplo 78 años el 29 de octubre y mi esposa tiene un año menos. Entonces somos conscientes de que los tiempos se van acortando. Entonces estamos reprogramando nuestra vida de una manera distinta a lo que lo hemos hecho siempre.
Nosotros, mientras hacíamos investigación, teníamos proyectos siempre a 3 años. Los congresos internacionales se empezaban ahora para hacerlos el año que viene o el otro. Siempre tuvimos una agenda a 3 años. Estábamos acostumbrados a trabajar de esa manera. Ahora hacemos proyectos a 6 meses, porque no sabemos lo que nos va a pasar el año que viene. Ojalá estemos bien, pero los tiempos son distintos. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros nos fuimos, en mayo, fuimos a Asturias a conocer los lugares donde había nacido su abuela María de la Luz. Estuvimos allí, después nos fuimos a Barcelona, después nos fuimos a París, estuvimos un mes. Y cuando volvimos, teníamos programado para el año que viene un viaje a Italia, que es donde trabajamos tanto tiempo y que tenemos amigos y muchos recuerdos. Y ella me dijo, mira Juan Carlos, no sabemos lo que va a pasar el año que viene. ¿Por qué no nos vamos en septiembre? Adelantaron los viajes. Nos vamos el 24. El 24 de septiembre nos vamos a Italia. Indudablemente son una gran pareja aventurera. Sí. Gracias por esta preciosa charla. Gracias a ustedes por haberme invitado. Ha sido un placer estar acá. Vos sabés que comenzamos, y esto también a forma de reflexión, porque lo estoy pensando de manera íntegra, cuando comencé la entrevista contando cuál era la profesión inicial de Juan Carlos, y él termina hablando de lo importante que es la salud, y ha sido un hombre que ha trabajado para dar salud a muchas personas en el ámbito de la Sí, y clínica. además otra cosa, cuando me hacen alguna entrevista, yo doy un mensaje. La gente que se jubila y que está sana, que no se siente a mirar televisión únicamente, que haga cosas, que hace muy bien. No hay que quedarse, hay que seguir haciendo cosas porque uno entonces se siente vivo. Pero indudablemente hay que tener salud. Gracias por la salud y por seguir sintiéndote vivo. Gracias. Y un saludo a Malú. Gracias. Aprovechamos a forma de cierre, como siempre, Palabra Va que nos acompaña con la colección Anamnesis, esta propuesta donde Juan Carlos ya eligió la que se va a llevar. A mí la transparencia me encanta, entonces todo lo que debe ser transparente será transparente. Exactamente. De la colección Anamnesis, gracias a Palabra Va por acompañarnos siempre. Este va a su biblioteca. Muchas gracias. Para seguir disfrutando. Nosotros queremos agradecerles a ustedes por este nuevo encuentro, por quedarse, por escucharnos, por compartir y por ser parte de cada uno de los universos que le proponemos descubrir, indagar y también preguntarse. Gracias. Hasta el próximo encuentro.